Francisco Valderrama es economista de la Universidad Mayor de San Andrés. Cuenta con una maestría en Economía Agrícola de la Universidad Católica Boliviana. Ha participado del programa de formación avanzado Sistemas Empresariales Locales en la Economía Global, organizado por Venice International University y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Es consultor de la Fundación Swiss Contact. Se ha desempeñado como director de competitividad y emprendimiento en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Ha trabajado como oficial de fortalecimiento institucional del Programa de Desarrollo Lechero del Altiplano. Fue evaluador de proyectos del Fondo ECAS. Ha realizado consultorías para el Programa de Apoyo a Empresas Rurales, el Centro de Educación Técnica Agropecuaria, ZETA Mozoyacta, la Asociación Departamental de Productores de Leche de Chuquisaca, el Proyecto de Educación Técnica Agropecuaria PETA, el Programa de Apoyo al Sector Agropecuario de Potosí, el Plan Internacional Bolivia y la Fundación Bol Invest. También ocupó el cargo de gerente de la Asociación Nacional de Productores de Quinoa. Asimismo, se ha desempeñado como docente en la Universidad Mayor de San Andrés y en la Universidad Técnica de Oruro. Objetivos. Determinar si el ejercicio de las políticas públicas se realiza a través de las competencias asignadas por la Constitución Política del Estado. Determinar qué son las políticas públicas para poder realizar acciones que estén enmarcadas en la Constitución Política del Estado. Bienvenidos a este cuarto curso denominado El ejercicio de las competencias desde las políticas públicas. En este curso vamos a tener tres bloques. Por un lado vamos a hablar de la conceptualización de las políticas públicas. En segundo lugar vamos a ver cuáles son los aspectos centrales o cuáles son los aspectos vitales de las políticas públicas. Y por último, en el tercer bloque vamos a ver cuáles son los procesos para implementar una política pública. Y la Constitución Política del Estado señala que el ejercicio de las políticas públicas se realiza a través de las competencias asignadas por este fundamental instrumento. Y como ustedes ya han podido ver en los anteriores cursos, tenemos competencias concurrentes, tenemos competencias exclusivas en materia de desarrollo productivo. Cuando uno lee la Constitución Política del Estado, uno va a encontrar que de forma muy frecuente hace referencia al concepto de políticas públicas. Por ello es muy importante tener claridad qué significan, qué son las políticas públicas para poder realizar acciones consistentes que estén enmarcadas en lo que al mismo tiempo señala la Constitución Política del Estado. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que las políticas públicas son acciones que se desarrollan por algún nivel de gobierno, ya sea el gobierno municipal, el gobierno departamental o el gobierno central. Estas acciones tienen que ser concretas, reflexionadas y continuas. Al mismo tiempo, estas acciones que se desarrollan por un nivel de gobierno tienen que tener el propósito de conseguir objetivos de valor o resolver problemas de interés o beneficio público. Reiterando, las políticas públicas son acciones que desarrolla un nivel de gobierno con el objetivo de resolver problemas o de alcanzar objetivos considerados de valor. Dado que las políticas públicas están orientadas a un objetivo, es muy importante que tengamos claridad cuáles pueden ser estos objetivos que buscan las políticas públicas. Existen dos tipos de objetivos. Por un lado, los problemas, es decir, aquellas dificultades que ponen en riesgo la vida o la producción en un territorio. Por ejemplo, la existencia de plagas o enfermedades que atacan a un determinado cultivo o a una determinada zona, se constituye en un problema que tiene que ser atendido por el sector público y que tiene que coadyuvar en su resolución y en su atención. La pobreza también es un objetivo de valor, es un objetivo trascendental, es un problema que aqueja a importantes segmentos de la población y por eso es que desde el sector público se tiene que trabajar, se tienen que realizar acciones con el objetivo de paliar, disminuir y superar la pobreza. Por un lado, entonces, están los objetivos que son problemas o son dificultades
que se enfrentan en la producción o a nivel de una determinada región. Pero por otro lado, también los objetivos pueden ser oportunidades. Y esto es muy importante que se tome en cuenta porque cotidianamente surgen oportunidades, especialmente en el ámbito productivo. El sector público en sus tres niveles tiene que coadyuvar a aprovechar estas oportunidades. Por ejemplo, cuando hay un cambio tecnológico, surgen oportunidades que se pueden aprovechar por los productores. También cuando hay cambios en los gustos y en las preferencias de los consumidores, surgen oportunidades que tienen que ser aprovechadas por los productores y es muy importante que el sector público coadyuve, apoye y contribuya a que los productores puedan aprovechar estos cambios. Un ejemplo muy concreto de este cambio en los gustos y las preferencias de los consumidores es el consumo de quinoa. Hasta unos años atrás, el consumo de quinoa no era generalizado, pero producto de que se ha descubierto y se ha identificado de que la quinoa tiene enormes propiedades alimenticias, cada vez sectores más amplios de la población han empezado a consumir quinoa, y no solamente en Bolivia, sino también fuera de Bolivia. Esto ha dado lugar a que se incremente el precio de la quinoa y por lo tanto ha surgido una oportunidad. Y por ello es importante que el sector público contribuya y coadyuve y ayude a los productores que puedan aprovechar esta oportunidad que ha surgido producto de los cambios en los gustos de los consumidores que han hecho que surja una oportunidad. Entonces, resumiendo, podemos decir que los objetivos de la política pública son de dos tipos. Son problemas o dificultades que enfrentan los productores y productoras, o son oportunidades que surgen y que pueden ser y deben ser aprovechadas por los productores o productoras para mejorar sus condiciones de vida. Son 4 aspectos fundamentales los que identifican o definen lo que es una política pública. Por un lado, tenemos que señalar que una política pública se caracteriza por ser una acción sistemática, constante, permanente, que tiene proyección de mediano y largo plazo. Eso es una política pública. Cuando se realiza una acción pasajera por única vez, cuando se realiza una acción producto de la presión social o por la decisión de las autoridades de un nivel de gobierno y esta acción no tiene continuidad en el tiempo, entonces no estamos hablando de políticas públicas. Las políticas públicas son acciones sistemáticas, son acciones continuas, son acciones de mediano y largo plazo. ¿Por qué son acciones de mediano y largo plazo? Porque una política pública, por ejemplo, es atender la sanidad del ganado vacuno. El ganado vacuno se enferma, tiene dificultades a lo largo de toda su existencia. No se enferma solamente un mes o no solamente se enferma una semana, se enferma a lo largo de todo su desarrollo y por lo tanto una política pública de sanidad animal es un conjunto de acciones permanentes a lo largo del tiempo que atienden de forma consistente estos problemas, estas dificultades que tiene el ganado vacuno. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en la producción agropecuaria, cuando existe, por ejemplo, una plaga. Esta plaga no es que aparece una sola vez, sino las plagas se presentan de forma recurrente a lo largo de los ciclos agrícolas y por eso es que si un nivel de gobierno establece una política para atender y resolver el problema de una plaga, tiene que ser pues un servicio permanente que atienda de forma constante, que atienda de forma continua cada ciclo agrícola y posibilite resolver los problemas y dificultades que enfrentan los productores en la producción. Por lo tanto, una política pública es un conjunto de acciones continuas, sistemáticas a lo largo del tiempo para que sean reconocidas como tal. En segundo lugar, las políticas públicas tienen que estar sustentadas en información idónea, es decir, en información sólida, en información abundante. Todos sabemos que hay enormes dificultades para tener información precisa y completa. Sin embargo, se requiere que los niveles de gobierno municipal, departamental y nacional hagan los mayores esfuerzos porque se cuente con la mayor cantidad de información posible para poder desarrollar y para poder implementar políticas públicas.
En la medida en que tenemos una mayor cantidad de información, nos equivocamos menos. Entonces, si nosotros tenemos abundante información de cuántos productores participan de la producción de leche o cuántos productores participan o intervienen en la producción de quinoa o en la producción de papa, cuántos productores y productoras están participando en la crianza de llamas, esta información nos va a permitir diseñar acciones con menor cantidad de errores, con menor cantidad de imprecisiones. Ahora reitero, todos sabemos que conseguir obtener esta información no siempre es fácil, la información es costosa, pero al mismo tiempo también tenemos que señalar que en diferentes ámbitos de la sociedad existe información permanentemente a nivel de las organizaciones no gubernamentales, se realizan diagnósticos en diferentes regiones, en diferentes zonas. Hoy contamos con el censo agropecuario como un instrumento fundamental donde se ha recolectado información valiosa sobre el ámbito productivo. Entonces tenemos que sistematizar esta información, tenemos que agrupar esta información para, en base a esta información, poder elaborar y desarrollar políticas públicas acertadas que tengan la menor cantidad de errores o imprecisiones. En tercer lugar, las políticas públicas tienen que estar sustentadas en modelos causales. ¿Qué significa un modelo causal? Un modelo causal es una interpretación, es una hipótesis de las causas de un problema. Por ejemplo, si estamos enfrentando en una determinada zona un bajo nivel de rendimiento en la producción de leche, nosotros tenemos que identificar cuál es la causa de este bajo nivel de rendimiento de leche. Pueden ser, por ejemplo, enfermedades que atacan cotidianamente y constantemente al ganado vacuno y producto de esto es que no se está logrando buenos niveles de rendimiento de producción de leche, o es deficiencia en la alimentación, no se está generando la suficiente cantidad de alimento para poder alimentar a las vacas y que éstas puedan dar un buen nivel de leche, o son deficiencias en la genética de las vacas, o pueden ser escasez de agua o escasez de tierra para poder generar alimentos. Es decir, tenemos que tener una comprensión de cuáles son las causas fundamentales que están generando un problema que hemos identificado, como por ejemplo en este caso el bajo nivel de rendimiento en la producción de leche. Una vez que nosotros identifiquemos las causas, entonces vamos a poder elaborar políticas, acciones concretas que ataquen las causas y no nos vamos a equivocar realizando acciones que ataquen los fenómenos, la apariencia. Tenemos que ir a las causas porque únicamente cuando se atacan las causas es que vamos a poder tener resultados que nos permitan mejorar las condiciones de producción en el ámbito rural o en el ámbito urbano. Es muy importante que se tenga una comprensión de la realidad y sobre todo que esta comprensión sea lo más técnica posible, que sea lo más sólida posible, y para poder tener una comprensión técnica es necesario definitivamente recuperar los saberes ancestrales, los saberes naturales que se han acumulado en la sociedad, pero también es importante recurrir a la opinión de los expertos, a la opinión de los técnicos, porque ellos han desarrollado, pues han asimilado un conjunto de conocimientos que nos van a poder permitir explicar cuáles son las causas de los problemas que hemos detectado en nuestro territorio, en nuestro municipio. En cuarto lugar, una política pública se caracteriza por ser de carácter participativo. No es adecuado realizar políticas públicas, planificar acciones que van a llevar un nivel del Estado únicamente en el ámbito de los técnicos. Es necesario que las políticas públicas sean participativas, es decir, cuenten con la participación de hombres y mujeres, que se llegue a consensos con los que van a ser objeto de las políticas públicas. Es necesario que se llegue a consensos en los objetivos, en los resultados, en los momentos o en la oportunidad de las acciones, y por último es necesario que exista consenso en la evaluación de los resultados de la política, es decir, de las acciones que se han identificado y que se van a llevar adelante. Por ello es muy importante que la política pública no únicamente sea
una acción técnica, sino también sea una acción social al mismo tiempo. Es decir, combine estos dos aspectos, combine lo social y combine lo técnico. Así vamos a poder tener una política pública apropiada, acciones sistemáticas que lleva adelante un nivel de gobierno que respondan efectivamente a las necesidades reales de la población y de un determinado territorio. Hasta el momento hemos hablado de estos 4 aspectos que son centrales de las políticas públicas y que es necesario que reiteremos y que observemos. Tienen que ser políticas sustentadas en información abundante, tienen que ser acciones sistemáticas, son acciones participativas y son acciones que tienen que estar sustentadas en modelos causales, es decir, en una interpretación de la realidad. Cuando logramos reunir estos 4 aspectos en una acción que va a desarrollar un nivel de gobierno, entonces estamos frente a una plena y eficiente política pública que de seguro va a contribuir a mejorar el nivel de vida de la población de un territorio, de un municipio. Ahora entramos a la tercera parte de este curso, donde lo que queremos ver cuál es el procedimiento para impulsar el desarrollo productivo en nuestro territorio. Y hemos identificado que tenemos que observar al menos 6 pasos para poder implementar adecuadamente políticas públicas orientadas al ejercicio efectivo de las competencias de desarrollo productivo. Por un lado, establecer un espacio institucional de participación de productoras y productores. Segundo, identificar los problemas de la ciudadanía, de hombres y mujeres y las oportunidades que existen. Tercero, tenemos que identificar las competencias que tenemos. Cuarto, tenemos que elaborar un proyecto de norma. Quinto, tenemos que inscribir los recursos en el POA. Y por último, tenemos que poner en marcha las acciones identificadas y fundamentalmente evaluar estas acciones. Vamos a ver a continuación a detalle estos 6 pasos. En primer lugar, tenemos que establecer un espacio institucional de participación de productores y productoras. Es muy importante que observemos que en este espacio institucional participen de forma equitativa hombres y mujeres, porque ya en anteriores cursos hemos visto la trascendental participación de tanto hombres como mujeres en los procesos productivos. Entonces, una participación equitativa nos posibilita tener una participación sabia para poder orientar las acciones que se van a desarrollar a nivel de políticas públicas. Cuando decimos un espacio institucional, significa que tiene que ser un espacio permanente y continuo de participación. La ley de la revolución productiva nos señala que tenemos y debemos establecer comités departamentales económico-productivos o comités municipales económico-productivos donde participen productoras y productores juntamente con las autoridades para planificar, para diseñar, para identificar las acciones que se van a desarrollar en beneficio de mejorar la producción de un municipio o de un territorio. Al mismo tiempo también existen otras normas donde, por ejemplo, se señala que es posible crear comité departamental de artesanía o comité municipal de artesanía. Es decir, la norma nos señala las posibilidades de poder establecer estos espacios de participación institucional y es importante que las autoridades de los niveles de gobierno municipal o departamental constituyan estos espacios de participación porque en estos espacios se va a poder concertar, se va a poder planificar y se va a poder evaluar las políticas públicas. La experiencia ha mostrado que en muchos municipios, en muchos departamentos se realizan reuniones eventuales donde participan los productores. Si bien este es un avance importante, es un aspecto muy positivo el hecho de que participen productoras y productores, pero el hecho de que sean reuniones eventuales no permite dar continuidad y seguimiento y no permite evaluar a detalle los resultados de las acciones que se han implementado y por ello es muy importante que las reuniones eventuales sean sustituidas por reuniones de carácter permanente, por reuniones de carácter continuo y que se proyecten a lo largo del tiempo. ¿Para qué? Para tener políticas públicas participativas, para tener políticas públicas elaboradas
de forma sistemática y adecuada a las necesidades de cada región. Paralelamente a establecer y constituir este espacio de participación, es necesario que se realice un diagnóstico del territorio. Y hemos hecho referencia a que una política pública tiene que tener información idónea. Entonces, mientras se está constituyendo el comité de participación o a la instancia de participación, es necesario que el Ejecutivo Municipal o Departamental desarrolle un diagnóstico a profundidad donde identifique los principales problemas de la región, donde se identifiquen las oportunidades, donde se logre articular y se logre sistematizar los modelos causales a los cuales hemos hecho referencia más antes y se reúna información desagregada por sexo y se identifique la participación del hombre y la mujer en los procesos productivos y por lo tanto los roles de la familia en el ámbito productivo. Con esta información se va a poder elaborar y diseñar políticas públicas adecuadas y apropiadas al territorio. El segundo paso para construir la política pública es construir la agenda pública. En toda zona o en toda región existen múltiples demandas, desde las más grandes hasta las más pequeñas, desde las más complejas hasta las más simples, siempre existen muchas demandas. Justamente para poder priorizar cuáles son las principales demandas que se tienen que atender, nos va a ayudar el diagnóstico que hemos realizado. En el diagnóstico se logran identificar cuáles son los principales problemas, las principales demandas y las principales oportunidades que se tienen en un determinado territorio. Tenemos que articular estos problemas, estas demandas, estas oportunidades con la priorización que se ha realizado en otros niveles de gobierno en torno a los complejos productivos. Y a partir de la priorización y la identificación de los principales problemas en consenso con los productoras y productores, es que vamos a poder tener una agenda pública sobre la cual se va a poder trabajar conjuntamente desde el ámbito público y desde el ámbito privado. Únicamente cuando logramos construir esta agenda pública es que vamos a poder tener acciones coordinadas y eficientes orientando los recursos escasos que tiene cualquier nivel de gobierno hacia los problemas y las demandas y las oportunidades principales que tiene una determinada región. En tercer lugar, tenemos que identificar las competencias correspondientes a cada nivel de gobierno. Las acciones, hemos señalado, tienen que ser planificadas, tienen que ser participativas, tienen que ser sólidas técnicamente, pero las acciones que realizamos tienen que estar enmarcadas en la norma vigente. En los anteriores cursos han podido ver que competencias están a cargo a nivel de los gobiernos autónomos departamentales, qué competencias están a cargo de los gobiernos autónomos municipales, y por eso es muy importante que se analice aquellas demandas, aquellas acciones que se van a implementar, si están dentro de las competencias asignadas a cada nivel de gobierno. Y si no estuvieran, es necesario que se realicen acuerdos intergubernativos con otros niveles de gobierno para poder implementar estas acciones. Lo más importante es que las acciones a implementarse estén necesariamente enmarcadas en las normas vigentes. En cuarto lugar, se tiene que elaborar un proyecto de norma y un plan de acción. Cuando decimos que se tiene que elaborar un proyecto de norma, nos estamos refiriendo a que se tiene que elaborar ya sea una ley, un decreto o una resolución que dé cobertura legal a las acciones que se han planificado llevar. Pero no solamente esta norma tiene que dar una cobertura legal, sino sobre todo tiene que asegurar que las acciones que se van a implementar sean acciones de largo plazo, sean acciones continuas, sean acciones permanentes. Es decir, no sea una intervención por una única vez, sino sea una intervención que tenga muchos años y que realmente contribuya a mejorar las condiciones productivas de una determinada zona o región. Al mismo tiempo de realizar esta norma que dé cobertura y que asegure la continuidad de las acciones, es necesario realizar un plan de acción que contemple objetivos, instrumentos, acciones,
momento de implementación de las acciones, identifique claramente los resultados y al mismo tiempo señale la evaluación de las acciones que se van a hacer. La experiencia ha mostrado que en muchos municipios o en algunos departamentos se ha podido establecer que se realizan acciones y no se sabe, por ejemplo, cuál es el nivel de cobertura que tienen estas acciones. Y esto es porque no se han establecido, no se han identificado con precisión qué resultados se van a alcanzar. Tampoco, digamos, se han identificado claramente la oportunidad en la cual se van a realizar estas acciones. Entonces, por eso es importante que se tenga un plan de acción lo más concreto posible, un plan de acción factible, sencillo, posible de implementar y al mismo tiempo de que en este plan de acción se identifique y se clarifique si las acciones van a ser implementadas directamente por el sector público o van a ser implementadas en coordinación con otras instituciones o si las acciones van a ser implementadas por una institución de la sociedad civil, por ejemplo, una organización de productores a la cual el gobierno municipal o el gobierno departamental contribuye con recursos o con asistencia técnica para que las acciones implementadas por esta instancia sean las mejores. Entonces, en el plan de acción se definen los objetivos, los instrumentos, la forma como se implementan las acciones, pero al mismo tiempo se define quién va a llevar adelante la acción. Es importante que nosotros reconozcamos que no todo tiene que hacerlo el gobierno municipal o el gobierno departamental. Hay también organizaciones de la sociedad civil que pueden implementar acciones concretas, políticas públicas, siempre con la coordinación, el acompañamiento, la acción conjunta con las entidades públicas para que sean pues, políticas públicas plenas, para que sean eficientes y para que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de un territorio, de una población. El quinto paso para poder implementar las políticas públicas es la inscripción de los recursos suficientes en el plan operativo anual, ya sea del gobierno municipal o del gobierno departamental. Porque no se puede implementar políticas públicas, en vano haríamos una planificación, en vano haríamos una norma, en vano se concertaría con los actores si es que no existen los recursos suficientes para poder implementar estas acciones. Entonces, es necesario que, si se trata de recursos públicos, estos recursos se inscriban en el POA municipal o en el POA departamental. Pero al mismo tiempo, reitero, no únicamente estas políticas públicas se van a implementar con recursos del sector público. Hay casos en los cuales aporta la cooperación internacional, o aportan los productores, o aportan otras entidades como organizaciones de productores u ONGs. Es muy importante observar que estos recursos de la sociedad civil o de otros organismos se inscriban en el POA únicamente cuando estos recursos van a ser ejecutados directamente por el gobierno municipal. Cuando los recursos de los productores o los recursos de las asociaciones de productores o de las ONGs no van a ser ejecutados por el gobierno municipal, no es necesario que estos recursos se inscriban en el POA de la institución, ya que no van a ser ejecutados por la entidad pública. Pero es necesario que se cuantifique, que se identifique claramente las contrapartes que van a proporcionar estas otras entidades para saber cuánto nos está costando efectivamente la acción o las acciones que estamos planificando implementar. Por eso es muy importante identificar los recursos públicos, los recursos que vienen de la sociedad privada, cómo se van a implementar y en función de ello si se inscriben o no en el presupuesto del sector público. Si no se inscribieran en el presupuesto del sector público, es necesario cuantificarlos para saber el costo real de la implementación de las políticas públicas, porque en el futuro, cuando no haya este aporte de otras entidades, posiblemente va a tener que el gobierno municipal o departamental asumir estos costos, o al revés, cuando el gobierno municipal o el departamental ya no aporte la parte de esos recursos, son las entidades del sector privado las que van a tener que asumir el conjunto de las acciones, van a tener que asumir todos los costos de las acciones y por lo tanto es importante que exista transparencia y claridad sobre los costos
de la implementación de las políticas públicas que se han planificado. Por último, tenemos que implementar las acciones planificadas y evaluar las acciones identificadas. Como hemos reiterado, las políticas públicas no necesariamente y exclusivamente tienen que implementarse a través de la entidad pública, pueden implementarse a través de otros actores. Ahora, si se implementan a través del sector público, es necesario tener claridad del personal que va a intervenir o participar en la implementación de las acciones planificadas e identificadas. Se ha podido ver en algunas regiones que el gobierno municipal o el gobierno departamental ha asumido la responsabilidad de implementar la política pública y ha resultado que no había tenido los suficientes recursos humanos para implementar las acciones identificadas. Entonces eso ha dado lugar a la no implementación, de las acciones y por lo tanto a la frustración de pues el diseño y todo el proceso que se ha realizado para implementar una política pública. Si van a implementarse estas políticas públicas a través de otros actores, también es importante que se identifiquen si estos actores tienen las suficientes espaldas, es decir, los suficientes recursos humanos para implementar estas acciones, porque después se tiene que pasar a la evaluación. Una vez que se han implementado las acciones, las políticas públicas, es necesario evaluar. Es necesario que veamos cuán efectivas, cuán adecuadas y cuán productivas han sido estas políticas públicas, si realmente han logrado mejorar, si realmente han logrado incrementar los niveles de producción en una determinada zona o región, o si han sido acciones insulsas que no han tenido ningún resultado. Si no han tenido ningún resultado, pues la evaluación nos va a permitir identificar dónde se ha fallado o qué es lo que no ha funcionado y se va a poder cambiar estas acciones en la siguiente gestión y se va a poder aprovechar de mejor forma los escasos recursos tanto del sector público como del sector privado. Esta evaluación tiene que al mismo tiempo identificar el impacto que han tenido las políticas públicas en hombres y mujeres, tiene que también evaluar si ha contribuido a que exista una mayor equidad entre ambos sexos o si más bien ha contribuido a generar mayores desigualdades. Por ello es muy importante que estas evaluaciones de la implementación de las políticas públicas se realicen de forma participativa, se realicen con actores informados, con actores que conocen de las políticas públicas y en la interacción permanente entre los actores del sector público y los actores del sector privado. Bueno, hasta el momento hemos visto en los 3 bloques del presente curso la definición de las políticas públicas, los aspectos centrales y la forma en que se pueden implementar las políticas públicas. Espero les sea de utilidad lo que se ha hecho referencia. Debo señalar que lo señalado no sustituye la capacidad, la imaginación y la creatividad de los actores del sector público y del sector privado. Y lo que hemos señalado es un referente que tiene que ser asimilado críticamente. Agradeciéndoles su atención, me despido. Muchas gracias. Síntesis. 4 aspectos fundamentales identifican o definen lo que es una política pública. Se caracteriza por ser una acción sistemática, constante, que está sustentada por información idónea en modelos causales y tiene que ser de carácter participativo. La norma señala la posibilidad de establecer espacios de participación. Las reuniones eventuales son sustituidas por reuniones de carácter permanente. Para tener políticas públicas elaboradas de forma sistemática y adecuadas a las necesidades de cada región, es necesario realizar un diagnóstico del territorio. Es necesario realizar un plan de acción que contemple objetivos, instrumentos y acciones. En el plan de acción se define la forma como se implementan las acciones y quién las lleva adelante.